saludarlo a todos los hermanos que están aquí, aquellos que han venido también por primera vez a visitarnos, a conocernos, decirle Dios los bendiga y también darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes. Nuestra es Casa de Oración Fuego de Dios, www.coc.es, para todos aquellos que nos ven por internet, para aquellos que nos ven en muchos países, porque en muchos países nos están viendo desde este momento. ¿Por qué? Porque hemos entrado en conexión. Amén. Decirle Dios los bendiga y tese un momento atento para lo que Dios les quiere hablar en esta mañana. Yo les sugiero que por favor pongan en silencio sus móviles y estemos un poco quietos ahí. Amén. Centrémonos estos minutos que vamos a tener en escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo voy a leer aquí en Isaías 40, 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, esta dirección de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos, queridos hermanos, de que el ser humano se cansa, se fatiga. Yo a esta prédica le he puesto como título, póngamelo el título, por favor. Que el cristiano tiene que renovarse. La renovación del cristiano. Muchas veces, queridos hermanos, desde que hemos conocido a Cristo o desde que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, algunos nos hemos olvidado de que en las cosas de Dios tenemos que irnos renovando poco a poco. Tenemos que irnos renovando nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Porque hay personas que desde que aceptan a Cristo o desde que conocen a Jesucristo como su Salvador, se olvidan. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que renovarnos o reanudar nuestra vida espiritual. Así como también renovamos nuestra vida física. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nos cansamos. Llega el momento en que no queremos saber más de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado espiritualmente. Yo, por ejemplo, antes de ayer y ayer me sentía tan cansado. Y aparte de eso me dolía la espalda. Y le decía a la pastora, me duele mucho la espalda. Entonces, uno necesita un poco de reposo. Necesitamos renovar esa fuerza. Y ayer tuvimos todo el día bastante actividad. Me refiero en la tarde, ¿no? Salimos con algunas hermanas a un sitio y después tuvimos que ir donde estaban los jóvenes para apoyarlo. Por eso que esas cosas, ese concurso que hicieron, pues tan bonito. A mí al menos personalmente me gustó mucho. Y decirle que el pastor de ahí de la iglesia esa me dijo, qué bonito el grupo que tienes. Yo le dije, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía que ellos estaban recién empezando. Pero cuando le creemos a Dios,
Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando empezamos a practicar de las cosas de Dios, tenemos a Dios a nuestro favor. Amén. Tenemos a Dios a nuestro favor. Y aquí yo quiero, póngame Marcos 9, 28 y 27. Cuando él entró en casa, dice, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Yo les estaba diciendo que el cristiano tiene que estar siempre renovándose, ir cambiando las cosas espirituales, ir alimentándonos de las cosas nuevas de Dios, ir agarrando, ir cambiando ese aceite, renovando nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que no nos cansemos. ¿Para qué? Para que no nos sentamos envejecidos. ¿Para qué? Para que tengamos siempre esas cosas nuevas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y siempre estemos ahí atentos y alerta a las cosas de Dios. Cuando nosotros trabajamos físicamente, nos cansamos, ¿no es verdad? Y necesitamos un descanso. Necesitamos una renovación para recobrar nueva fuerza. Lo mismo es en la vida espiritual. Necesitamos renovarnos cada vez. ¿Y quién es el que nos renueva? El Espíritu Santo. Escuchaba yo un testimonio de algunas personas que decían, usted no se atreve a hacerlo eso. No se vaya a atrever a hacerlo. Si usted no tiene la renovación en el Espíritu Santo. Si usted no ha ayunado por esas cosas. Escuchaba un testimonio de una persona que dice que su familia, sus hijos y sus parientes se habían ido a beber. Eran 6. Se habían ido a beber. Y dice que a uno de ellos el demonio lo poseyó. Y los otros que estaban ahí con ellos se asustaron. Porque fue uno a quererlo agarrar y dice que tenía tanta fuerza ese joven que con una mano los agarraba, los tiraba por allá. Los ojos se les volcaban. Los ojos se les ponían rojos, dice. Y había otro de los que estaba ahí bebiendo con ellos, que él es cristiano, pero un cristiano con un pie adentro y otro con un pie afuera. Entonces él dice que quiso reprender al demonio. Y dice que le decía, sal de ese cuerpo. Cállate, hipócrita, y que le decía, mentiroso, yo a ti te conozco. Por eso le dije, usted no se meta a hacer estas cosas si usted no está bien con Dios. Si usted no tiene sus fuerzas renovadas con Dios. Si usted no ha ayunado para hacer esas cosas. Porque cuando nosotros ayunamos y estamos a cuenta con Dios y tenemos nuestras fuerzas espirituales renovadas con Dios, tenemos esa autoridad porque tenemos el respaldo de Dios. Pero si no lo tenemos, no lo hagamos. Y dice que el otro amigo también, que lo mismo, conocía algo del Señor y lo mismo que decía. Y lo mismo le respondía el demonio. Cállate, hipócrita, que a ti te conozco. Y muchas veces, yo sé que algunos hermanos, no aquí, en otras iglesias,
se meten a hacer cosas que si no tienen su vida arreglada con Dios, se meten a hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios nos conoce a nosotros. Los demonios también nos conocen. Por eso el demonio le decía que lo conocía: cállate, hipócrita, que yo a ti te conozco. Cállate, mentiroso, que yo a ti te conozco, le decía. Entonces, ¿con qué autoridad ellos estaban haciendo? Y dice que quedaron sorprendidos porque ninguno podía detener a este joven. No sé de dónde sacaba, decían, tanta fuerza este joven, que entre 4 o 5 querían ir a agarrarlo y los tiraba por allá. Son los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios, cuando no te conocen, te van a destruir. Amén. Y aquí vamos a entrar en el tema de la renovación del cristiano. Tenemos también el águila. El águila tiene un tiempo en que él tiene que vivir 70 años. La vida del águila es 70 años. Pero dice, según la historia, que a la edad de 40 años, el águila ya no puede. A la edad de 40 años, el águila ya no puede. Entra en una crisis emocional. ¿Por qué? Porque dice que cuando él ya tiene 40 años, su pico, con lo que él come, se hace tan alargado que ya no puede coger sus presas. Las garras de sus pies, con lo que él caza su alimento, también se hacen tan largas que ya él no puede agarrar sus presas, que si las coge, las suelta porque no tienen fuerza. Y ya no puede volar, dice, como cuando volaba. ¿Por qué? Porque su pluma, su plumaje, se hace, dice, pesado, se hace quebradizo, y ya él no puede hacer esos vuelos elegantes que sabía hacer cuando estaba bien. Entonces el águila tiene él que tomar una decisión. A los 40 años. Son 2 decisiones que él tiene, pero él tiene que tomar una de esas 2. O renovarse para tener una vida nueva como un joven, o dejarse morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristiano tiene que hacer lo mismo. El cristiano tiene que él renovarse cada vez. Tiene que él renovarse cada tiempo. Porque va a llegar el momento en que el cristiano se va a acomodar. El cristiano se va a quedar con lo que tiene. Se va a querer quedar conformista. Va a ir a querer orar por una persona. No van a haber resultados. Va a venir a la iglesia. Se sienten cansados. Va a orar por su familia. No va a hacer efecto. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen la unción que tenían como cuando aceptaron a Cristo. O que tenían como cuando estaban en la iglesia alegre, fogoso y cantando al Señor. Es verdad. Las fuerzas, llega el momento en que nos abandonan. Nos quedamos ahí y ya no tenemos fuerza. Ya no tenemos ganas de orar. Ya no tenemos ganas de ir a visitar al hermano. Ya no tenemos ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas espirituales se han acabado. Pero si empezamos a renovar nuestra vida espiritual, si empezamos a ayunar, si empezamos a orar, si empezamos a buscar a Dios, si empezamos a ir a la iglesia, si empezamos a hablar con los hermanos, estamos empezando
a renovar nuestras fuerzas nuevamente. Entonces, ¿qué hace el águila? Si quiere seguir viviendo para llegar a los 70 años, tiene que tomar una horrenda y horrible decisión. Y esa horrible decisión es que él se tiene que separar 150 días. Muchas veces las renovaciones para el cristiano cuestan lágrimas, cuestan lloros, cuestan tiempo. Lloramos. ¿Por qué? Porque la renovación que hace el águila son 150 días que él busca, dice, lo más alto, donde nadie lo vaya a molestar. Él se va y se pone al frente, dice, de una roca. Hace su nido. Y ahí él empieza su renovación. Dice que los primeros 50 días, los primeros días de los 50 días, él dice que da con su pico contra la roca hasta que se lo saca el pico. Ese pico largo y encurvado ya se lo tiene que quitar para que le pueda nacer otro pico nuevo con el que pueda él comer, con el que pueda él alimentarse para seguir viviendo. Dice que cuando le crece el pico nuevo, él empieza a quitarse las garras, las uñas que decimos prácticamente, las uñas de los pies, una a una, golpeándola y con el pico jalándolas. Se las saca todas y tiene que esperar 50 días para que le crezcan las otras nuevas. Y cuando tiene ya las garras nuevas, ¿qué hace? Con las garras nuevas y el pico nuevo, empieza a sacarse el plumaje, dice, uno por uno, uno por uno. Si a nosotros, si nos sacan 2 pelos, nos duele, ¿no es verdad? Imagínese usted el águila sacándose el plumaje uno a uno hasta que se lo saca todo. Y le vuelve a crecer otro plumaje nuevo. Otros 50 días. 50 días por el pico. 50 días por las uñas o las garras. Y 50 días por el plumaje. ¿Cuántos días son? 150 días. Y los cristianos, ¿cuántos días nos apartamos a ayunar a Dios? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Invitamos a la iglesia los días sábados, a veces, hermano, hay ayuno. Mediodía, de las 10 hasta la 1, 1:30. Ay, pastores, que no puedo. Ay, pastores, que es mucho tiempo. ¿Sabe qué, querida iglesia? Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver milagros en ti, en tu familia, en tus parientes, en tu país, en tu congregación, entre tus amigos, tienes que renovarte y sacrificarte. El águila, para poder volver a su juventud, ha tenido que hacer un sacrificio de 150 días. ¿Y se murió? No. 150 días sin comer. ¿Se murió? No. Y nosotros un día para ayunar. Pastor, no puedo.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer. Nuestra vida espiritual, queridos hermanos, la tenemos que renovar. Más que nuestra vida física. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida espiritual es la que tiene comunión con Dios. Nuestra vida espiritual es con la que vamos a dar cuenta a Dios. Señor, yo quiero ser como esa hermana que canta tan bonito. Sacrificio. Señor, yo quiero ser como ese pastor que en cuanto está hablando la gente se está sanando. Demanda sacrificio. Pastor, yo quiero ser como esa hermana que predica tan bonito. Demanda sacrificio. Aquí nos han dicho a nosotros, pero pastor, ¿por qué esa hermana ya está predicando y yo que tengo tanto tiempo en la iglesia no estoy predicando todavía? ¿Sabes por qué? Porque tú vienes de vez en cuando. Esa hermana ha hecho un sacrificio para estar aquí. Y se ha hecho un sacrificio. Ni Dios ni nosotros le podemos denegar que lleve la palabra. Pero aquellos que vienen una vez al mes, 2 veces al mes, ya quieren estar aquí delante. No estoy criticando a nadie, pero quiero, iglesia, ¿sabe qué? Que hagamos un esfuerzo y nos vamos renovando cada día. Yo me acuerdo que el hermano Mario, cuando recién llegó a tocar la guitarra, les voy a ser sincero y se los voy a decir, me costó un poco. Porque él, de hecho no vale, sino yo veía que él no quería presión. Él no quería que uno le meta presión. Pero si no hay presión en un sacrificio, no vas a poder saber lo que vales. Ahora, a mí me alegra, como pastor, me alegra verlo, que ya él, ya parece que la guitarra nomás ya se toca sola. ¿Por qué? Porque él le ha enseñado. Daniel, ahí, también. Me recuerdo yo que decía anoche, el pastor donde estuvieron ellos, porque él vino al aniversario de la iglesia. Y él me dijo, pero ¿y el joven ese que cantaba bonito? Me dijo, sí, el joven ese que cantaba bonito nos abandonó, le dije. Pero ¿y por qué? Tuvo sus pequeñas cositas y nos abandonó. Y los dejó huérfanos a ellos, le dije. Pero ellos han hecho un sacrificio y están donde están, le dije. Y el sacrificio que ellos han hecho, nadie se los va a quitar, a no ser Dios. El sacrificio que usted haga, mi hermano, mi hermana, nadie se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque nuestros sacrificios delante de Dios valen. Esas lágrimas que usted derrama aquí, diciéndole, Señor, yo quiero aprender, dame entendimiento, dame sabiduría, Señor, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, y usted va a derramar sus lágrimas. Usted va a estar siempre en las reuniones, en los ayunos, en los cultos, y derramando ahí sus lágrimas. Déjeme decirle que esas lágrimas no se quedarán ahí. Dios las coge en su mano y las convierte en bendición. Dios las coge en su mano y las convierte en bendición. ¿Pero qué? Sacrificio, renovación, es lo que Dios quiere. No nos quedemos con lo monótono, acordándonos, yo fui, yo hacía esto allá en mi iglesia, yo hacía esto allá en mi país, yo hacía esto otro. Eso ya es viejo. Tenemos que renovarnos todos los días. En Dios tenemos que renovarnos todos los días.
Yo trabajo todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana. Le doy su tiempo a Dios. A las 6 de la mañana me estoy preparando mi cafecito. Y a las 7:15, 7:30 estoy saliendo al trabajo. Y yo sé que cada uno de los que trabajamos también. Y le doy gracias a Dios porque hay un grupo que ora. Usted no lo conoce, usted no lo ve, pero hay un grupo que ora por usted mientras usted está durmiendo. Hay un grupo que ora, intercede por su familia. Hay un grupo que ora, intercede el sacrificio de esas hermanas. Orando por usted, intercediendo a Dios por usted, para que le vaya bien en el trabajo, para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide, para que no le pase nada, para que vaya bien todo el día, para que usted pase el día y pueda llegar a su casa sano y salvo como salió. Hay un grupo, ese grupo no se ve, pero Dios lo está viendo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la veo a mi esposa que se levanta. Cariño, es temprano. No, ya las hermanas están en contacto, dice. Y lo está haciendo. Y me alegra, los felicito ese grupo. Ahora los de la alabanza están haciendo lo mismo. Están poniéndose las pilas, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para Dios. Y todo lo que usted haga, mi hermano, todo lo que usted haga para Dios, siempre tendrá su recompensa. Yo con esto quiero animar a toda la iglesia. Que todos nos unamos a eso. No nos va a costar nada. Vamos a recibir bendición. Toda la iglesia yo quiero que se involucre en la oración. Que todos seamos personas, mujeres, hombres, jóvenes de oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dejado un legado en este lugar. ¿Sabe cuál es el legado? Que usted y yo tenemos que expandir su palabra. Llevar su palabra. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, dice. Hasta los confines de la tierra. Pero eso, ¿cómo se llega a lograr? Con ayuno, con oración y renovación. Ayuno, oración, renovación y reuniones. Reuniones para hablar de Cristo. Reuniones para hablar, pastor, ¿qué se necesita? Pastor, ¿qué hacemos ahora? O pastor, tenga usted deseo que me ha nacido de hacer esto. Pastor, tengo usted deseo que quiero hacerlo. Pastor, tengo usted deseo de ir a tal sitio. A llevar la palabra del Señor. Para eso estamos aquí. No solamente hemos venido a trabajar. No solamente hemos venido a disfrutar. También hemos venido a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios te va a pedir cuenta. Hermana Isabel, ¿qué hizo usted? Ayer unas enseñanzas que escuchábamos sobre los talentos. No lo entierres tu talento. No hagas como el que Dios le dio uno. Lo agarró y lo enterró o lo escondió. Sácalo a la luz. Ese pequeño talento te hará grande delante de Dios. Es pequeño, pero Dios lo ve grande. Cada uno tenemos como mínimo un talento. Y si no sabe qué es un talento, pastor, yo sé limpiar, yo sé pintar. Eso es un talento.
Pastor, yo quiero dar un testimonio. Eso es un talento. Algo que Dios hizo en ti. Dilo. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica. Dios se glorifica en los testimonios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho en ti. Y no te quedes callado. No te quedes callado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a decir, ¿te acuerdas que hice esto por ti? ¿Lo dijiste a alguien? ¿Lo comentaste a alguien? No. Pues vas a dar cuenta por eso. Yo me recuerdo al principio cuando mis hijos iban a llegar, ¿no? Me gusta hablar de mis hijos a veces porque Dios ha hecho muchas cosas. Muchas cosas que hasta ahora muchas veces me van a ver ahí o me van a ver aquí y las lágrimas se me están saliendo. ¿De qué? De emoción, de alegría, de ver que Dios ha hecho tanto por mí y yo estoy haciendo muy poco todavía por Él. Cuando mis hijos iban a venir, había una lucha, había unos problemas. Mi esposa, me acuerdo que paraba en el locutorio siempre llorando ahí. Pero Dios me dijo un día, tendrás tus hijos aquí. Y fíjese usted que no teníamos papeles nosotros. Teníamos ya como 2 años que estábamos aquí. No teníamos documentación. Y decidimos traer a nuestros hijos. Y para el colmo, eran 9. Eran 9, ¿ya? Entonces, para eso más encima, ¿ya? Y siempre los buenos amigos ahí, los buenos amigos que no comparten lo tuyo, no comparten lo que Dios te está dando. Esos buenos amigos te dicen siempre, no lo hagas. Te los van a quitar. Se van a quedar en el aeropuerto. Te los van a robar. Se los van a llevar a otro lado. Te los van a devolver a tu país. Nos ponían así la cabeza. Entonces era una lucha. Señor, me han dicho esto, me han dicho esto otro. ¿Qué hago? Y solamente había una palabra. Cree. Cree. Y así fue. Señor, si me falta uno, yo me acuerdo que le decía, si me falta un hijo, que no me lo traigas. Es como que me falta un brazo o una pierna. Voy a estar tuco o voy a estar manco si me falta uno. Pero ya Dios me había dicho, los 9 van a estar aquí. Y así fue. Así fue. Pero ¿sabe qué nos pasó en ese tiempo? Yo que nunca ayunaba, pues, ¿ayunar? Mi esposa, ella es una mujer de oración y de ayuno. Ella siempre ayunando. En el trabajo ayunando. Y me decía, tú también ayúdame a ayunar. Esa es la renovación. La renovación que tenemos que hacer. Creyéndole a Dios lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Amén. Le tenemos que creer a Dios. Aunque no la veamos la cosa. Por eso dice, por la fe. Por la fe. Estás enfermo. Créele a Dios. Algo estás pidiendo. Créele a Dios. Algo no te ha llegado todavía. Créele a Dios. Me gusta el testimonio que dio Brenda. Porque nosotros sabemos lo que es un sacrificio y lo que es pedirle algo a Dios y que Dios te lo responda. Amén. Dios responde. Dios responde, hermano. Dios responde.
Póngase de pie.